amigos de RTV San Marcos y de toda la comunidad universitaria? El día de hoy nos encontramos con la doctora Acudia, quien es directora general de la Dirección General de Escuela de Posgrado, quien nos va a comentar sobre lo que fue el examen virtual de esta dependencia el 23 y 24 de mayo pasado. Doctora, bienvenida. Buenos días. Bien, para la Dirección General de Estudios de Posgrado, este examen ha sido una primera experiencia porque en el reglamento de estudios de posgrado se considera un examen de aptitud. Este examen básicamente evalúa competencias cognitivas superiores y conocimiento básico del idioma inglés. Dentro de las competencias cognitivas superiores se consideran las capacidades comunicativas, la capacidad lógico-matemática, la capacidad de investigación y el pensamiento crítico. Esos han sido los componentes del examen. Han sido 25 preguntas de alternativa múltiple con puntaje negativo ante las respuestas incorrectas. Se presentaron al examen 2.124 estudiantes, postulantes de los diferentes programas de maestría, de los cuales aprobaron 1.870. Bien, doctora, ¿es la primera vez que se realiza un examen virtual para admisión de maestrías? ¿Qué tan grande fue ese reto? Sí, fue un reto grande como todo, creo que para la universidad y para la educación en su conjunto, son desafíos que nos ha planteado esta cuarentena, ¿no? Nos está planteando una serie de situaciones nuevas que tenemos que afrontar. Nosotros teníamos inicialmente la idea de tomar el examen, evaluar a los alumnos cuando levante la cuarentena, pero en vista que se iba prorrogando, tomamos la decisión de empezar en una fecha, que en este caso es el 1 de junio, y para ello teníamos que evaluar antes. Entonces, proseguimos con ello, trabajamos con un ingeniero de sistemas para que nos garantice la parte del funcionamiento del sistema en sí, y el equipo de la dirección de posgrado, básicamente, digamos, en lo que era la prueba y todo lo que tenía que ver con el conocimiento de los postulantes, que los postulantes debían tener respecto al examen, ¿no? El saber en qué me van a evaluar, ese es un aspecto fundamental a nivel de educación. Entonces, es una situación, como todo examen, siempre está vinculado un poquito al estrés. Para nosotros, al ser una experiencia nueva, intentamos siempre hacer lo mejor posible y realmente tuvimos buena acogida, buenos resultados para los alumnos, también fue difícil. Hay que entender que a pesar de ser postulantes a programas de posgrado, no todos tienen la misma alfabetización digital. Y entonces hay alumnos que tienen más dificultad que otros y hay problemas de conectividad que son propios de lo que cada uno ha contratado, ¿no? En su domicilio. Entonces, el examen estaba planteado para el sábado 23, ahí se presentaron los estudiantes, pero algunos de ellos nos escribieron que tenían problemas de conectividad. Previamente nosotros habíamos comunicado a los postulantes que justamente previeran ese aspecto, ¿no? De conectividad y un ambiente donde no tengan interrupción, porque como están en la casa a veces hacen bulla, etcétera, ¿no? Entonces, como sucedió esto, y las pocas habilidades de algunos, habilidades digitales para entrar rápidamente, hizo que definitivamente hubiera un grupo que no pudo dar el examen, ¿no? Por ello, el día domingo se programó un nuevo examen en la que ningún alumno que había dado el día anterior podía ingresar. El sistema bloqueó a todos los estudiantes que habían dado el examen el día sábado. El día domingo se presentaron los que no pudieron ingresar, los que tuvieron problemas de conectividad, y además fue otro examen, porque ellos pensaban que iba a ser el mismo examen,
nosotros del banco de datos que tenemos, organizamos otro examen y terminó sin ningún problema, ¿no? Fueron 120 estudiantes que dieron ese examen. Y con ello terminó, ¿no? Los 2.124 estudiantes fueron evaluados y, bueno, nos da una buena experiencia también para otro tipo de proyectos a futuro y de otro lado también para la propia evaluación de los estudiantes, ¿no? Bueno, Ya una vez ingresados. bien, afortunadamente entonces todos los estudiantes pudieron rendir el examen y ninguno aplazó, mejor dicho, la fecha de examen más allá del 24 de mayo, entendemos. Eso es bastante Sí, positivo. Doctora, ahora sobre la naturaleza misma del examen, ¿en qué consistieron las preguntas? Voy a hablar un poco al respecto. sí, como le decía, o sea, en principio, de repente, volviendo a lo anterior, ningún alumno se quedó sin dar el examen. Y eso fue lo que cuidamos, por eso es que nosotros podíamos haberle dicho, bueno, el problema de conectividad no es un problema nuestro, es un problema del estudiante, pero comprendíamos la situación y además para muchos, así como para nosotros, esto era nuevo, ¿no? Entonces, eso fue. En el caso del examen en sí, como te señalaba, en el reglamento se establece que el examen de aptitud consiste en la evaluación de competencias cognitivas superiores y conocimiento básico del inglés. Se incluyeron preguntas de inglés ahí, ¿no? ¿Qué se entiende o qué componentes tienen las competencias cognitivas superiores? De un lado, las capacidades de pensamiento crítico, las capacidades de investigación, las capacidades comunicativas. Por eso es que, digamos, si un estudiante que va a estudiar posgrado no tiene comprensión de los textos que lee, definitivamente va a tener muchas dificultades, ¿no? Y lo mismo las capacidades lógico-matemáticas. Esos fueron los componentes del examen, ¿no? No fue un examen de conocimiento de la especialidad, de la carrera, del programa al cual estaban postulando, sino eran, como su nombre lo indica, un examen de aptitud que dentro de nuestros perfiles de ingreso de los diferentes programas de posgrado, se considera justamente que el estudiante tenga estas capacidades, ¿no? Correcto, doctora. Y ahora, ¿cuáles fueron los programas más importantes que ofreció esta plataforma, esta vía virtual del examen? ¿Y cuáles fueron las más demandadas? ¿Qué programas fueron los más demandados? Sí, nosotros tenemos en la universidad, y esa es tal vez es un aspecto muy positivo, una variedad de programas de todas las áreas del conocimiento. Y indudablemente hay algunas que tienen más demanda por una serie de razones, algunas tienen más demanda que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las carreras que han tenido un mayor número de postulantes, son las carreras de administración, o sea, todos los programas de la Facultad de Administración de la Unidad de Posgrado de Administración y la Facultad de Derecho. Todos los programas de maestría que tiene la Facultad de Derecho. Es así que, por ejemplo, Administración ha tenido 535 postulantes que se han presentado y Derecho ha tenido 436. Esos son los programas que han tenido mayor número de alumnos. Medicina le sigue. Obviamente por el problema de salud que estamos viviendo todos, medicina ha visto reducido también su número porque gran parte de los posibles estudiantes, de los postulantes, están hasta este momento trabajando al frente de la emergencia sanitaria, ¿no? Pero sí ha tenido también, se ubicaría, digamos, en tercer lugar, medicina en cuanto al número de postulantes, ¿no? Bien, doctora. Ya entonces, para ir cerrando la idea, también teníamos la consulta sobre qué pasará con aquellos postulantes que están interesados en realizar algún doctorado en la universidad. ¿Se realizará bajo también la misma modalidad?
¿Y qué pasará con los postulantes a segunda especialidad? Sí, los estudiantes de doctorado han sido evaluados, porque ya terminó el proceso, han sido evaluados presentando un proyecto de investigación. Sobre ese proyecto de investigación se hacen las preguntas correspondientes, porque todos los doctorados tienen básicamente un peso en la investigación. Entonces, los doctorados han tenido esa evaluación. La segunda especialidad es bien variada también y su naturaleza es diferente a la maestría o al doctorado, porque la segunda especialidad de alguna manera desarrolla competencias propias de una carrera que están vinculadas más a las funciones del profesional. Entonces, cada, cada segunda especialidad de las diferentes unidades es un mundo aparte. Por ejemplo, medicina es la que más tiene programas de segunda especialidad y solo ellos pueden saber, digamos, hacia dónde apuntan en su evaluación, porque justamente se está formando ya no al académico, que es el magíster o doctor, se está formando al especialista. Y el especialista, digamos, el perfil del especialista es un perfil distinto al perfil del académico. Por eso es que cada unidad de posgrado elabora sus criterios de evaluación de acuerdo a la naturaleza, de esa segunda especialidad, ¿no? Ellos también han sido evaluados. Lo que sucede en el área de salud, que hay el residentado, que es una modalidad, y el residentado es convocado no necesariamente en las fechas que convoca la universidad, sino que convoca el Ministerio de Salud, ¿no? Esa es la diferencia en el caso de las áreas de salud, del área de salud, en la que se incluye medicina, odontología, farmacia, donde hay esos residentados, ¿no? En los otros programas no se da eso. Uh-huh. Bien, doctor. Entonces ya para ir terminando, sabemos que los procesos de examen, así como otros, van a ser complicados este año por el tema que ya todos conocemos de la pandemia. Esta modalidad virtual de los exámenes se va a seguir dando, va a ser recurrente para la escuela de posgrado. Bueno, durante el desarrollo ya de las clases, cuando se inicia el ciclo del 1 de junio, todo profesor, digamos, evalúa. Ahora, hay formas distintas de evaluación. Es distinto seleccionar a los alumnos para que ingresen a estudios de posgrado y es diferente, digamos, evaluar a un alumno en un proceso en la que uno tiene claro, el profesor tiene claro, qué capacidades quiere desarrollar. Y entonces, en ese sentido, nosotros tenemos esa idea, ¿no? Que en las aulas virtuales, ahí, digamos, y en la preparación del sílabo, el profesor pone cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son las estrategias de evaluación que va a utilizar. Entonces, esas estrategias varían de disciplina en disciplina y varían también de asignatura en asignatura, ¿no? Por ejemplo, si yo enseño taller de tesis, mis estrategias de evaluación son diferentes si yo enseño entrevista psicológica, porque definitivamente las capacidades que yo quiero desarrollar en un curso de entrevista son diferentes a las capacidades que yo quiero desarrollar en un taller de tesis. Entonces, en un taller de tesis lo que me interesa es que el alumno me entregue el proyecto, por ejemplo, y toda la evaluación es el monitoreo de cómo va desarrollando el proyecto en una primera etapa hasta que en un curso 3 ya el alumno me entrega los resultados de la investigación que empezaron con el proyecto del primer ciclo. Entonces, yo pienso que el tema de evaluación es bastante importante, pero el día de hoy los profesores tenemos estrategias diferentes para evaluar, ¿no? Entonces, porque colocarse en un plan que cada clase le evalúas en esto, en el otro punto y en el de más allá,
Yo pienso que es un exceso, ¿no? Es un exceso en el sentido de pensar que si no evaluamos, morimos, ¿no? Tenemos que preocuparnos por enseñar bien y porque esos objetivos que nos hemos planteado se cumplan y lo que vamos a poder analizar es en las capacidades, en la evaluación, podemos analizar las capacidades que ha logrado desarrollar el alumno a ese nivel, ¿no? Cuando llegan a un curso de tesis no tienen mucha idea del problema de investigación, de la relevancia del problema, etcétera. Terminan teniendo bien claro todo eso, porque han hecho todo el proceso hasta terminar el proyecto, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante importante a tomarlo en cuenta, porque yo observo también que en la educación básica discuten mucho de la evaluación y todo lo demás. Al profesor lo hacen, digamos, estresar diciendo que tiene que poner una infinidad de estrategias, de instrumentos de evaluación. Y de pronto la idea central es que el profesor sea un buen profesor, sepa su asignatura y tenga, digamos, las estrategias adecuadas para enseñar al alumno, ¿no? Y de ahí viene la evaluación, pero si ponemos en primer lado eso, nos convertimos casi en verdugos, ¿no? Detrás del estudiante. Y creo que esa no es la idea, menos aún en programas de posgrado. Claro, además de que el profesor es un facilitador en todo caso y que los mismos alumnos tienen las herramientas suficientes, pero siempre se necesita de una asesoría, ¿verdad? Doctora, ahora para ya terminar, hace un mes más o menos, y un poco más, se capacitó tanto a profesores como a estudiantes, tenemos entendido. Esto, ¿qué tal ha resultado para el examen y para los siguientes procesos de la escuela de posgrado? Bueno, nosotros hemos capacitado a los profesores primero que van a enseñar en los programas de posgrado y todos han respondido muy bien en todas las áreas. Igualmente hemos capacitado al personal técnico de las unidades de posgrado, porque ellos son los que van a hacer el soporte de las aulas virtuales, el soporte de los profesores, digamos, a lo largo del semestre. Y ahora hemos también capacitado a los alumnos ya antiguos, o sea, los alumnos regulares, y ahora una vez que se matriculen, vamos a empezar con los alumnos ingresantes. Entonces, con eso cubrimos todo. Estamos todos en el mundo, porque no es solamente acá, estamos en ese aprendizaje, ¿no? Quizás lo positivo de ello sea que, digamos, como diría Bryce, a trancas y barrancas, hemos aprendido a movernos en este mundo digital. Y en ese sentido, eso es lo que nos va a quedar cuando podamos hacer clases presenciales, pero también podamos combinar con clases virtuales, ¿no? Ese es el aspecto más positivo. Nos ha alfabetizado digitalmente un poco y siempre es difícil el cambio, obviamente más aún en circunstancias como las que estamos de problemas de salud, pero igual, es decir, si un profesor no está abierto al cambio y no sabe responder a esos desafíos, yo creo que no está bien como profesor. Y la universidad creo que lo ha entendido muy bien porque ha seguido adelante con todos sus procesos. De repente tenemos falla, pero solamente el que no hace nada no se equivoca. De eso partimos, ¿no? Entonces, preferimos hacer, de repente nos equivocamos en algo, pero corregimos. El error, hay un principio básico de la educación que dice que el error es la fuente del aprendizaje. Se ha satanizado tanto el error que la gente tiene miedo de reconocer su error y la escuela ha impuesto un poco ese modelo absurdo, pero sin error no se aprende. Por eso se dice que ese principio del error es la fuente del aprendizaje. El problema es que como satanizamos tanto, no le enseñamos al alumno a ser más metacognitivo, ¿no? A mirar dónde se equivocó, por qué se equivocó, en qué parte del proceso se equivocó y más adelante no lo va a cometer. Si no, está lleno de pánico, de pavor, que se equivocó y él no debe equivocarse, ¿no? Entonces, creo que esa es
Esa es una visión también que debemos modificar a nivel de la educación y creo que vamos bien, vamos a ir avanzando progresivamente. Para muchos alumnos también es totalmente nuevo que lleven sus clases a 100% virtuales. Han tenido antes experiencias, pero con clases presenciales, ¿no? Ha sido, podríamos decir, semipresencial. En algunos casos, en la mayoría, presenciales. Pero también tiene sus lados, tiene su lado positivo, ¿no? Obviamente jamás va a sustituir esa relación presencial también, ¿no? Bien, doctora Lupe, entonces ya estamos casi terminando la entrevista y tiene mucha razón cuando menciona acerca de la alfabetización digital que es tan importante, sobre todo en estos tiempos que nos hemos visto obligados a sumergirnos en la era digital, ¿no? Más que en algún otro año. Y también es importante entender de que todos los alumnos de posgrado pudieron rendir su examen, más allá de que Sí. algunos tenían problemas de conectividad. Y bueno, felicitarla por la gestión presente, creo que va a ser venidero, va a ser para bien las clases presenciales a partir del 1 de junio. Y ya vamos cerrando entonces la entrevista, doctora Lupe, acompáñeme a terminar esta pequeña transmisión, siempre haciéndole recordar a los amigos de RTV San Marcos y de la comunidad sanmarquina que si quieren más información, visiten nuestras redes sociales y que extremen cuidados en estos tiempos tan difíciles. La educación no debe parar, la escuela de posgrado no debe parar, yo me quedo en casa. Con ustedes será hasta otro momento.